vamos a resolver un ejemplo aplicando las reglas de integración de Simpson. En este caso en particular, nos dice solamente resolver aplicando esta regla, me da el paso y la cantidad de subintervalos que vamos a aplicar. Bien, en este caso en particular, queda en este criterio la manera de resolución. La única condición es que sea aplicando las reglas de Simpson. Bien, primer paso, nos piden resolver la integral de 2x dividido x cuadrado más 4 evaluada entre 1 y 1,7. Bien, como primer paso lo que vamos a hacer es obtener la gráfica de la función f de x, que si la grafican por parcial le va a quedar más o menos de esta manera. Si ven, a medida que nos vamos alejando o acercando a x igual a 2, se va haciendo más asintótica. Bien, ahí tenemos la asíntota vertical. Ahora, en función de los datos que tenemos, dijimos que el paso era 0,1 y se iban a delimitar 7 subintervalos. Bien, con lo cual al extremo inferior, o sea, x igual a 1, correspondería a x0 y así sucesivamente hasta x igual 1,7, al cual vamos a llamar x sub 7. Bien, ahora, en función de este gráfico, nosotros vamos a obtener, en una tabla la distribución de los puntos y el valor de la imagen en dichos puntos. Bien, entonces, como le había mencionado hace un rato, para este ejercicio se puede aplicar la regla de Simpson, con lo cual, como vimos en la teoría o como pueden ver en el Burden, la regla de Simpson 1/3 me queda de esta manera. Bien, la regla de Simpson 3/8 es esta expresión, y la fórmula compuesta, la regla compuesta de Simpson 1/3 me queda de esta manera. Si nosotros observamos el término correspondiente al error de truncamiento en cada una de las tres expresiones, vemos que, por lo menos en la regla de Simpson 1/3 y 3/8, el error de truncamiento es función de h a la quinta. Bien, h a la quinta y h a la quinta. O sea que tienen el mismo orden. Por lo tanto, en una misma integral podrían combinar las dos operaciones, ya que el orden del error es el mismo. Así que no tendremos grandes dificultades en combinar estas dos fórmulas para una misma integral. Un caso particular de Simpson 1/3 sería el caso de la regla compuesta. Bien, nosotros cuando aplicamos la regla compuesta, básicamente lo que hacemos es, por cada subintervalo aplicamos Simpson 1/3, al siguiente, los siguientes dos subintervalos Simpson 1/3, y así sucesivamente agarro cada dos intervalos puedo aplicar la regla. Si yo toda esa regla la combino, o sea, cada integrales chicas que me va generando por cada dos subintervalos, voy sumando y obtengo una única integral. Básicamente ese procedimiento es lo que hace la regla compuesta. Bien, aplico por cada dos subintervalos y voy sumando esas pequeñas integrales. Entonces, como la regla compuesta de Simpson 1/3 deriva de la común, es bastante razonable de que el error de truncamiento sea el mismo. Bien, en esta expresión vemos que está h a la cuarta, pero si nosotros combinamos la diferencia de los intervalos b menos a, la puedo expresar también como, recuerden que nosotros dijimos que h era igual a b menos a dividido n, combinando esa operación, podría obtener que el orden del error de truncamiento de la regla compuesta también sería h a la quinta. Con lo cual, podría resolver una misma integral aplicando algunos de estos métodos o a la combinación de ellos. Bien, si volvemos al gráfico que resultó de la función, dijimos que por cada dos subintervalos podría aplicar la regla de Simpson 1/3. Bien, entonces, de x0 hasta x2 tengo dos subintervalos, ¿bien? O sea, acá podría aplicar Simpson 1/3. Después, de x2 a x4
tengo dos subintervalos. Es decir, también podría aplicar la regla de Simpson un tercio. O equivalentemente, que es lo mismo, podría aplicar desde x sub 0 hasta x sub 4 la regla compuesta de Simpson un tercio. Bien, en ese caso me van a quedar tres subintervalos por considerar. Bien, entonces en ese caso en particular puedo decir, bueno, con estos tres subintervalos aplico la regla de Simpson 3 octavos. De esa manera cubro todo el dominio y la integral total va a surgir de la suma de esas dos subintegrales. Bien, entonces lo que dijimos es justamente esto, esta región que queda pintada en celeste va a ser mi primera integral y la otra región, que va a estar comprendida entre x4 y x7, la segunda región. Y la integral total en el dominio que nos da el ejercicio va a ser la suma de esa subintegral I1 más I2. Hay que tener en cuenta que también puede plantear otro tipo de distribución en los subintervalos y ser válida de igual manera. Por ejemplo, puedo aplicar Simpson un tercio entre x0 y x2 más Simpson 3 octavos de x2 a x5 más Simpson un tercio de x5 a x7. Ahí me quedaría la suma de tres integrales. Otra distribución posible podría ser, aplico Simpson 3 octavos de x0 hasta x... perdón, dije que iba a aplicar Simpson 3 octavos de x0 hasta x3 más Simpson un tercio compuesto desde x3 hasta x7. Bien. Lo que estaría mal sería intentar aplicar Simpson un tercio compuesto desde x0 hasta x7, ¿bien? Porque dijimos que nosotros vamos recorriendo cada dos subintervalos, ¿bien? Entonces, si nosotros aplicamos en todo el dominio, me va a quedar un subdominio fuera de la ecuación, porque me va a quedar los primeros dos subintervalos, que serían desde x0 a x2, más el subintervalo comprendido entre x2 y x4, y x4 y x6, ¿bien? Y me quedaría x7 ahí colgado. Y no sería correcto aplicar la regla de trapecio porque el orden del error de truncamiento no es el mismo que en la regla de Simpson. Tiene otro orden, así que no lo podría hacer en ese caso. Bien, en este caso nosotros vamos a plantear el caso en que entre x0 y x4 vamos a aplicar Simpson un tercio compuesto y en los otros tres subintervalos Simpson 3 octavos. Como dijimos anteriormente, me va a quedar la suma de las subintegrales I1 más I2, con lo cual I1 me va a surgir de aplicar la regla compuesta de Simpson un tercio y me va a quedar h sobre 3 por f en x sub 0 más dos veces la imagen de los x con subíndices pares, que en este caso solamente sería x2, más cuatro veces la sumatoria de los f evaluada en los x sub i que sean impares. En este caso sería 1 y 3, más la suma del último punto, la imagen del último punto. Bien, a partir de la tabla de datos que originamos anteriormente, completamos los datos en la ecuación y recordando que el paso era 0,1 y reemplazando por cada una de las imágenes en los puntos, llegamos a que I1 es aproximadamente igual a menos 0,3857. Bien, hasta ahora obtuvimos la integral de la región que en nuestro caso pintamos de celeste. Ahora por último nos faltaría determinar la integral en x sub 4 hasta x sub 7. Bien, en esos tres subintervalos dijimos que íbamos a aplicar
la regla de Simpson 3/8. En este caso me va a quedar que la integral, acá me confundí, es i sub 2, es aproximadamente igual a 3/8 de h por la función evaluada en x sub 4 más 3 veces los puntos internos. En este caso los puntos internos van a ser x sub 5 y x sub 6 más el valor de la función evaluada en x sub 7. Ahora, si reemplazamos los datos que ya tenemos originados en la tabla, la reemplazamos y me va a quedar esta expresión. Si nosotros vamos resolviendo, me va a quedar que la integral 2, que sería la resultante de aplicar Simpson 3/8, me va a quedar igual a menos 0,6092. Bien, recuerden que esta de arriba es I1 y acá abajo es I2. Acá me falta corregir eso. Habiendo encontrado I1 e I2, directamente hago la suma algebraica para obtener el valor de la integral propuesta en el ejercicio. Bien, si sumo ambos valores, me va a dar que la integral es menos, acá también me falta agregar el menos, va a ser igual a 0,9949. Bien, ahora vamos a chequear de que el valor hallado sea el correcto. Bien, para poder determinar eso, vamos a usar el Scilab, vamos a cargar la función, que en este caso era 2x dividido x cuadrado menos 4, vamos a usar la función integrate, vamos a decirle que la variable es x y que el dominio va a estar comprendido entre 1 y 1,7. Bien, y comparamos los dos resultados obtenidos y vamos a ver qué se aproxima más. El Scilab me da menos 0,9942523 y aplicando la regla me va a quedar menos 0,9949. Recuerden que en este proceso nosotros utilizamos 4 cifras significativas y aplicando redondeo en todas las operaciones, que básicamente la diferencia podría estar ahí. Y en el método que utiliza Scilab en resolver la integral. Ahora vamos a hacer un ejemplo muy cortito y simple de cómo usar estos métodos de integración para hacer integrales dobles, ¿sí? Esta es una integral doble bastante sencilla. Después, esto es lo que vamos a hacer ahora, se puede extrapolar después para usar con otros métodos o con otras integrales más complejas, ¿sí? Vemos entonces que queremos calcular la integral I de, bueno, la integral entre 1 y 2, de la integral entre 2 y 3, de x por y cuadrado más x cuadrado por y, diferencial x, diferencial y, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos toda esta integral interior, o sea, la integral entre 2 y 3 de x por y cuadrado más x cuadrado por y, diferencial x, todo eso lo tomamos como una función g de y, ¿sí? Y se aproxima a la integral externa, es decir, la integral de entre 1 y 2 de la g de y que dijimos, diferencial y, por algún método. En este caso vamos a usar Simpson 1/3, ¿sí? Entonces dijimos, tomamos la integral interna, integral entre 2 y 3, de esta función diferencial x como g de y. Por lo tanto, la integral total es la integral respecto de y de la función g que definimos antes. Y esta función y, si la aproximamos por Simpson 1/3, podemos decir que es aproximadamente igual a h sobre 3, donde h, bueno, es como dividamos el intervalo, va a ser 0,5, h sobre 3 por g, la función g evaluada en 1, más 4 por g en el punto medio, más g en 2, ¿sí? Bien, entonces esta integral la vamos a aproximar por Simpson 1/3. Bueno, pero no tenemos g en 1, g en 1,5 y g en 2. Pero sí sabemos que g en 1 sería esta integral aplicando 1 en los lugares donde hay y. Por ejemplo, g en 1 sería la integral entre 2 y 3 de x más x cuadrado, ya que y valdría 1, diferencial x, ¿sí? Entonces, para cada una de estas, lo que tenemos es una integral que la vamos a aproximar también usando Simpson 1/3. Entonces, nosotros sabemos que para calcular y necesitamos g en 1, g en 1,5
y g en 2, para calcular la I mayúscula de la integral. Para eso vamos a aproximar estas tres que no las tenemos. G en 1, sabemos que es la integral entre 2 y 3 de x por 1 al cuadrado más x cuadrado por 1 diferencial x. Si hacemos Simpson un tercio, nos queda esto que está dentro, evaluado en 2, evaluado en 2,5 y evaluado en 3. Entonces nos queda evaluado en 2 más 4 de lo mismo evaluado en 2,5 más lo mismo evaluado en 3 y nos da este resultado, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir que G en 1 lo aproximamos como 8,8333. ¿Sí? Hacemos lo mismo con G en 1,5. Planteamos, entonces, como esto era G de I, reemplazamos las y las y de adentro de la integral por 1,5 y nos queda la integral entre 3 y 2 de x por 1,5 al cuadrado más x cuadrado por 1,5 diferencial x. Como esto va entre 2 y 3, para Simpson un tercio vamos a tomar 2, 2,5 y 3 y nos queda la integral por Simpson un tercio es 0,5 dividido 3 por el argumento evaluado en 2, en 2,5 y en 3. ¿Sí? Entonces nos queda 2 por 1,5 al cuadrado más 1,5 por 2, más 4 por 2,5 por 1,5 al cuadrado más 1,5 por 2,5 al cuadrado, más 3 por 1,5 al cuadrado, más 1,5 por 3 al cuadrado. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? O sea, estoy agarrando el argumento de la integral y lo estoy evaluando en los 3 puntos, divido esto en 3 puntos, en esos dos subintervalos, y aplico un Simpson un tercio y me da este resultado de 15,125. Hacemos exactamente lo mismo ahora para G en 2. Reemplazamos la I por 2, nos queda esta ecuación, y por Simpson, esta integral, y por Simpson un tercio, esta integral nos da este resultado. Entonces ahora ya tenemos G en 1 que vale 8,83, G en 1,5 que vale 15,125 y G en 2 que vale 22,667. Con esas tres, volviendo a la fórmula que habíamos sacado antes para la integral general, podemos obtener la integral general que era 15,333. Bien, es así como se hacen las integrales dobles, o sea, es un poco engorroso, pero es más de lo que ya hicimos antes. Ustedes también podrían haber, en vez de haber usado Simpson un tercio, hacer trapecios o 3 octavos o algún método compuesto, siempre y cuando les den la cantidad de puntos, ¿sí? O sea, la cantidad de puntos cierren para el método que quieran elegir. En este caso, además, como usamos Simpson un tercio y las funciones son polinómicas de orden 2 en cada variable, la integral es exacta, ¿sí? O sea que este 15,333 es el resultado exacto. En realidad el 3 es periódico, pero bueno, es el resultado exacto. Y de integrales dobles es así de simple, o sea, no hay mucho más para decir. Después hay otras fórmulas, hay otras formas más estructuradas que pueden ver en el libro, pero con esto es más que suficiente para nosotros. Bien, ¿ven todos la pantalla de Scilab ahí? Sí, sí, se ve, Pablo. Bien, entonces vamos a empezar a hacer la función de trapecios, una función que integra por trapecios, ¿sí? Entonces, para la función de trapecios, vamos a hacer inicio función trapecios. ¿Qué parámetros de entrada piensan que podemos necesitar? Los extremos, el número n y la función. Sí, podemos plantearlo de dos formas. Una sería usando la función, o otra, por ahí los métodos de estos trapecios Simpson se usan más de esa forma, sería ya pasando el vector de los valores de la función, ¿sí? Nosotros siempre tenemos un vector de x y un vector de los valores de la función. Si se fijan, para hacer la integral únicamente necesitan conocer el h y todos los valores del vector s de y, ¿sí? O sea, nosotros podríamos simplificar el problema a usar nada más i y h, donde i es f evaluado en cada x y h es el h con el que están x espaciados los x, ¿sí? Con eso ya podemos hacer la integral. Porque fíjense que cuando ustedes dicen en los extremos de integración, en realidad ustedes no usan a y b, sino que usan f en a y f en b. Por lo tanto, que ya los tenemos en i. En este i sería un vector con todos los f ya evaluados, ¿sí? Y parámetros de salida, la integral. Después el de cuadratura, si quieren lo hacemos con la función para que vayan viendo la diferencia. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Primero vamos a calcular la longitud del vector i. Cantidad de componentes de i, ¿sí? Y la almacenamos en una variable n.
Nosotros sabemos, esto va a ser trapecios compuestos, aunque se puede usar también para simple, pero en el caso general sería en compuesto. Así que sabemos que la integral va a ser la suma de los extremos más todas las f del medio multiplicadas por 2. ¿Sí? ¿Eso lo tienen claro? Sí. Bien, entonces empezamos y vamos a sumar el primer n, el primero y el último i. Esto es una sumatoria. Entonces, las sumatorias generalmente las empezamos en 0, pero nosotros ya sabemos de antemano que estos dos valores se tienen que sumar. Así que lo sumamos directamente en i y ahora empezamos con un bucle para sumar. Comenzando en 2 porque el 1 ya la sumamos, hasta n-1 porque el n ya lo sumamos. Tendría que poner, estamos haciendo pseudocódigo. Y acá, ¿qué vamos a hacer? Al valor de i le vamos a sumar todos los que faltan, ¿sí? Que sería 2 veces i en la posición i. Bien, entonces acá estamos sumando el primero, estamos sumando el último, y acá estamos sumando el doble de todos los del medio, ¿sí? Antes de terminar, ahí lo dividimos lo multiplicamos por h dividido 2, y terminamos. ¿Se entendió el pseudocódigo? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Sí, se entiende. Sí, perfecto. Entonces, vamos a pasarlo ahora directamente a Scilab. Parámetro de salida i, nombre de la función trapecios, y parámetro de entradas i y h. A n le asignamos la longitud de i. A i le asignamos el primero y el último valor sumados. Y hacemos un bucle para sumar todos los de adentro. O sea, todos los términos que nos faltaron, que estos irían multiplicados por 2 según la regla del trapecio compuesto. Y a lo último, multiplicamos por h y dividimos por 2, que es el término que acompaña a la sumatoria, y tenemos el método de trapecios. Bien, vamos a probarlo entonces. Vamos a definir un x que va a ser 1 con paso 0,25 hasta, de 0 a 1 con paso 0,25 hasta 1, bien. Vamos a calcular i va a ser x al cuadrado. Entonces ya tenemos ahí el vector de todas nuestras funciones y sabemos que el paso es 0,25. Entonces yo puedo llamar trapecios de i, el paso es 0,25 y me da 0,34375. La integral de x cuadrado entre 0 y 1 tiene que dar 0,3, o sea, 1 dividido 3, si no me equivoco. La podemos corroborar con la función integrate, por ejemplo. Ponemos x al cuadrado, la variable es x, entre 0 y 1, y eso nos da la integral que hace Scilab, 0,33. Entonces este sería el valor verdadero, o el más verdadero que disponemos, y este es el valor que nos da el método de trapecio, ¿sí? Les voy a mostrar ahora otra forma, porque estos métodos de integración son muy fáciles de hacer en los software como Scilab. Les voy a dar otra forma ahora más corta, que por ahí les puede servir a manera didáctica. Fíjense que los parámetros de entrada que estamos usando acá son el vector con todos los f's y h, ¿sí? Ustedes lo pueden plantear con otros parámetros de entrada si les queda más cómodo. Y vamos a hacer que la integral por el método de trapecios es igual a h dividido 2 por el valor en el primer punto más el valor en el último punto. Si se acuerdan, con el signo peso poníamos la última componente del vector, más 2 veces la sumatoria del vector desde la posición 2 hasta la hasta la anteúltima, que sería peso menos 1. Si nosotros hacemos esto, fíjense, ya estamos directamente haciendo el primer punto más el último punto más 2 por la sumatoria de todos los puntos del medio. Ahí en esa misma línea podemos hacer directamente trapecios. Y
y nos da exactamente lo mismo que nos dio toda esta función de acá arriba, ¿sí? Los métodos de integración suelen tener una forma así muy simple de resolver en los software de cálculo numérico. ¿Quieren intentar 10 minutos hacer el de Simpson un tercio y después lo vemos? ¿Vale? Sí, ¿qué pasó? Hay un chico que preguntó en el chat. El 2. A ver. En la línea 5, 2 por i dice, ¿eh? Es 2 por, ahí te lo escribo. Sí, bueno, ese es porque fíjate que en la fórmula de trapecio compuesto todos los términos del medio van multiplicados por 2, porque si vos pones un trapecio que es un punto más el otro por 2 por h sobre 2 y lo sumas a otro trapecio, el punto que tienen en común queda multiplicado por 2. Entonces todos los puntos intermedios multiplicados por 2 en trapecio. ¿Se entiende? Claro, en trapecio compuesto es así, si te fijas la fórmula tiene un 2 ahí en la sumatoria. Porque ese valor se repite justamente. ¿Alguien pudo hacerlo el código, chicos? Profe, yo lo hice, pero no sé si está bien. ¿Lo paso? A ver, ¿querés? Sí. A ver, vamos a ver el código. ¿Lo pudiste probar? Sí, di cualquier número al vector y... Algo dio. Sí. A ver, entonces, n es largo de n, empezamos. Y 0, sumaste el primero y el último punto. Y 1 lo pusiste en 0 y 2 lo pusiste en 0, supongo que vas a sumar los pares e impares en cada uno. Sí. Bien, y ahora fuiste desde 2 hasta n menos 1. Si si i dividido 2 era distinto de la parte entera de i dividido 2, es decir, que si i es impar, entonces le sumaste, los multiplicas después por el 4 y por el 2. Le sumás el i correspondiente al i1. Si no, se lo sumás al i2, que es el que tiene los pares, ¿no? Entonces acá haces i0 más todos los impares por... Claro, todos los impares por 4 y todos los pares por 2. El tema es que, a ver, déjame pensar porque como si ya empieza de 0. Pero faltaría el último término, ¿o no? Lo tiene sumado en el i0 acá. Perdón, no lo había visto, tenés razón. Sí. Ahora, este i1 va a tener, claro, el que es 3, el 3, el 4, ¿no? Sí. Está bien. Pero el 3 debería estar multiplicado por 2, no por 4. ¿Sería al revés? Claro, porque o sea, el 3 en la fórmula está multiplicado por 4 porque empezás de 0, ¿no? Entonces el 0 va por 1, el 2 va por 4, el 3 va por 2. Pero acá como estamos en Scilab, vos empezaste del i1, así que es al revés. ¿Se entiende? O sea, el i1 va a ir multiplicado por 1, El 2 tiene que ir multiplicado por 4. O sea que los que están en i1 porque, tienen que ir multiplicado por 4. ¿Se entiende? Y el 3 tiene que ir multiplicado por 2. ¿Me explico lo que digo? Sí, sí, sí. Bien. Esto aparentemente está bien. Vamos a ejecutarlo y probarlo con el mismo. A ver, Simpson compuesto le pusiste. Con i y 0,5. Faltó algo. Porque está dando el doble. H sobre 3. Era 0,25, perdón. Yo me equivoqué. Ahí está perfecto. ¿Sí? Y da exacto claramente porque estás haciendo, ¿cómo se llama? Simpson para un polinomio de orden 2 que era x cuadrado.
¿Bien? Bien. Bueno, esta forma está bien. Ahora voy a mostrar pseudocódigo y código de cómo lo hubiese hecho yo. Inicio, función Simpson. Parámetros de entrada, los mismos que puso la compañera. I y H. Parámetros de salida, la integral I. A n le asignamos la cantidad de componentes de I. En I ya podemos almacenar el primero y el último. Y ahora yo lo hice hice dos bucles separados, ¿sí? Las dos implementaciones tienen sus pros y sus contras. Para mí la forma en la que voy a hacer yo es un poco más legible porque no tenés que fijarte lo de si la comparación si te da par o impar. La otra forma tiene un bucle menos, así que bueno, uno tendría que ver cuál prefiere. Comenzando de 2, con paso 2 hasta n-1, si yo comienzo en 2, vamos a borrar estos para que no molesten. Si yo comienzo en 2 y voy con paso 2 hasta n-1, voy a pasar por todos los pares, ¿no? Hasta con paso 2. Y ya sabíamos que los pares, o sea, el 2, el 4, el 6, tienen que ir multiplicados por 4, porque el 1 es el primero, entonces el siguiente va por 4, el siguiente va por 2, el siguiente va por 4. Entonces, a estos los vamos a ir sumando en la misma variable i, que ya tenía el primero y el último, pero multiplicándolos por 2 directamente. Por 4, perdón. Y vamos a hacer otro para, y comenzando de 3 ahora, hasta n-1, con paso 2 también, entonces paso por todos los impares, y vamos sumando directamente estos valores, pero multiplicados por 2. Al final, al i lo multiplico por h sobre 3, que es el término que acompaña a Simpson un tercio, y fin de la función. Lo pasamos a código. Bien, ya tenemos parámetros de salida, entrada. Vamos a calcular n como la longitud de i. Al principio vamos a asignar el primer valor y el último. Hacemos un bucle y comenzando de 2 hasta n-1, donde sumamos en nuestra integral los valores de cada iteración. Y hacemos otro bucle comenzando de 3 n-1, donde ahí le sumamos 2 veces el i de la correspondiente iteración, ¿sí? Y acá me ha faltado algo en los dos, que es el paso, con paso 2. Así acá agarro los pares y acá agarro los impares, ¿sí? A lo último ahí lo multiplicamos por h dividido 3 y tenemos la integral. La forma en una línea sería así. Y como h esto es igual, lo que haríamos es, en la integral tenemos que poner h dividido 3 por el... ¿qué puse? Por el primer valor y en 1 más el último valor y en signo pesos más 4 por la sumatoria de i, ¿qué componentes? Comenzando en la 2, con paso 2 hasta n-1, más 2
por 2 por la sumatoria de i, comenzando en 3, con paso 2, hasta peso menos 1. Acá me equivoqué, puse n, pero n no lo tenemos definido en esta función, así que usamos el peso. Y acá tenemos también, bueno, en una sola línea la integral. Vamos a probarlo. Y nos da exactamente lo mismo, ¿sí? Bueno, vamos a cambiar ahora por Simpson 3/8. Vamos a escribir sobre este directamente. Simpson 3/8, tenemos el mismo parámetro de entrada y salida, n sigue siendo lo mismo, tenemos que seguir sumando el primero y el último, pero ahora no es pares y impares, sino que vamos salteando de a 3, ¿sí? Porque es iba multiplicado por, ¿cómo era? Perdón. 3, 3, 2, o sea, era 1, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, así sucesivamente, ¿sí? Entonces sabemos que empezando de 2 hasta n-1 con paso 3, multiplicamos por 3. De 3 hasta n-1 con paso 3, multiplicamos también con 3. Y hacemos un bucle más. De 3, de que empiece en 4 hasta n-1 con paso 3, y este se multiplica por 2. ¿Sí? ¿Me siguen? Dejo un ratito ahí para que lo vean. Bien. ¿Se entiende cómo está organizado este código? O sea, es muy similar. Entonces vamos a hacer lo mismo acá. Vamos a cambiar 3 acá. El paso, ahora van cada 3. Este lo vamos a llamar 3/8. Y vamos a agregar un bucle más. Y tanto este como este van multiplicados por 3. ¿Sí? Y si queremos hacer en una línea, sabemos que este iría multiplicado por 3, con paso 3, multiplicado con 3, con paso 3, y tenemos que sumar uno más, que está multiplicado por 2, y empieza en 4. ¿Sí? Bueno, ahora para... este lo vamos a poner 3/8 también. Para probarlo, fíjense que no podemos probarlo con los puntos que teníamos, ¿sí? Así que vamos a cambiar el x para que vaya desde 0 con paso 0, con paso, a ver, vamos a hacer que tenga 4 puntos. Así que en vez de usar la definición de siempre, vamos a usar esta función que es más fácil. De 0 hasta 1, ¿cuántos puntos quiero en el medio? 4. Y ahí me lo generó el vector. Y va a ser x al cuadrado, ¿sí? Entonces ahora voy a llamar Simpson 3/8 y con paso vemos que es 1/3. Quizás en algún lado me le haya errado. Acá esto es... acá me faltó también ponerle, esto es por 3 por h dividido 8, porque es 3/8. Esta nos da la integral exacta, ¿sí? Y lo único que nos faltaría ver es el código de cuadratura. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Porque el de cuadratura lo vamos a hacer diferente por cómo consultaban recién, si se puede, o sea, por cómo habían dicho recién de poner la función y los extremos. ¿Alguna duda? Que no, profe.
Bien, sigo entonces con el de cuadratura. El de cuadratura de Gauss es un poco más complicado, ¿sí? O sea, en realidad es más complicado la forma de pensarlo, porque nosotros, cuadratura de Gauss, tenemos que tener ya previamente almacenados todos los que son los coeficientes y las raíces donde se evalúa, ¿sí? Se podrían, o sea, porque en realidad esos lugares son raíces de polinomios conocidos, se podrían calcular, pero no tiene sentido si siempre van a ser los mismos. Entonces, lo que se hace es ya almacenarlos al comienzo de la función, escribirlos a mano, lo que se dice es hardcodearlos, ¿sí? Se ponen directamente en el código los valores que se pueden llegar a usar. Y generalmente uno tiene la posibilidad de hacer integrales por cuadratura hasta un cierto orden, ¿sí? Nosotros ahora vamos a hacer de orden 1, 2 y 3, es decir, con 2, 3 y 4 puntos. Entonces, vamos a hacer directamente la función, ya que en pseudocódigo, como hay que almacenar valores, no tiene mucho sentido cómo lo vamos a hacer. Vamos a hacer function. Los parámetros que vamos a pasar son la función f que queremos integrar, los extremos a y b y el orden de la cuadratura que queremos hacer, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir matrices que tengan los coeficientes y las raíces, ¿sí? Como es complicado escribirlas, yo ya las tengo copiadas acá, se las voy a pegar directamente para que ustedes las vean, ¿sí? Yo acá estoy guardando. Esperen que lo idento para que se vea prolijo. Fíjense que ahí ya tenemos nosotros los coeficientes. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer una cuadratura orden 1 que necesitamos 2 puntos, tenemos que usar estas dos raíces, ¿sí? Que una es 1 sobre raíz de 3 y menos 1 sobre raíz de 3, y estos dos coeficientes. Si nosotros queremos hacer una cuadratura de orden 2 con 3 puntos, entonces necesitamos estas 3 raíces y estos 3 coeficientes. ¿Ven? Ya los tengo guardados. Entonces, cuando yo acá ponga 2, 3, voy a usar alguno de estos. Si yo quiero hacer una cuadratura con 4 puntos, entonces esta es o sea, este n va a ser cuántos puntos quiero usar, ¿no? Estas van a ser mis raíces y estos van a ser mis coeficientes. Ustedes saben que la integral por cuadratura de Gauss es simplemente la sumatoria de la función evaluada en las raíces multiplicada por los coeficientes, ¿sí? Bien, entonces vamos a seguir a partir de ahí. Como es una sumatoria, partimos de la i igual a 0, ¿sí? El neutro de la sumatoria. Y ahora vamos a hacer un bucle que vaya desde i igual 1 hasta la cantidad de puntos. ¿Por qué? Porque esa sumatoria que hacíamos, si nosotros usábamos 2 puntos, teníamos que sumar 2 términos. Si sumábamos 3 puntos, tenemos que sumar 3 términos, ¿sí? Entonces va desde 1 hasta n, que n es la cantidad de términos que vamos a usar, o puntos, que lo pasamos como parámetro de entrada, ¿sí? Ahora acuérdense que había que calcular una transformación, ¿sí? Porque nosotros tenemos a y b está en x, pero yo la integral la tengo que hacer para cuadratura de Gauss entre menos 1 y 1. Entonces, lo primero que voy a hacer es, para el primer término, ver cuál es el t donde tengo que evaluar la función. Ese t va a ser igual a, de la matriz R que contiene las raíces donde iba a evaluar, la fila n-1, porque si yo pongo 2 puntos, tengo que fijarme en la fila 1. Si yo pongo 3 puntos, tengo que fijarme en la fila 2. Si yo pongo 4 puntos, tengo que fijarme en la fila 3. Entonces, la fila n-1, la columna i, ¿sí? Entonces, cuando i valga 1, voy a estar usando este término. Cuando i valga 2, voy a estar usando este término. Entonces, acá ya sé que cuando i vale 1, t está valiendo 0,57735, que es lo mismo que 1 sobre raíz de 3, ¿sí? Y lo que hago ahora es transformarlo a su valor de x, porque yo la f la tengo definida en x. Entonces, la transformación era 0,5 por b menos a por t, más a más b, si no me equivoco. Esa era la transformación de cuadratura. Y lo que hacemos es, a la integral le sumamos ese término, es decir, el f evaluado en el x,
pero lo teníamos que multiplicar por el coeficiente. ¿Y qué coeficiente? Para este término va este coeficiente, 1. Para este va este otro. Y así para cada uno de los puntos de la tabla, ¿sí? Para este coeficiente iría este y así sucesivamente. Como estamos en orden 2, nada más vamos a usar estos dos coeficientes, esos dos raíces y estos dos coeficientes. Entonces lo tenemos que multiplicar por el coeficiente de la fila n-1, columna i. ¿Se entiende? Entonces yo en esta variable i voy a estar guardando la sumatoria de coeficiente por, o sea, c por f en x. ¿Bien? En realidad nosotros lo que hacemos es c por f en t o c por f en r cuando hacemos a mano. El tema es que nosotros acá la función no la podemos convertir porque no es simbólico. Entonces lo que hacemos es, en lugar de transformar la función y evaluarla en el r, transformamos el r y evaluamos en la función. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Cuando pasemos al i igual a 2, ahora vamos a estar tomando de la misma fila, de la fila 1, la columna 2 vamos a estar tomando este valor, vamos a estar tomando este coeficiente, y vamos a hacer este 1, lo vamos a multiplicar por la función evaluada en este punto transformado, y se lo vamos a sumar a lo que teníamos antes, y así hacemos la sumatoria de cuadratura. Si nosotros acá pusiéramos 4, vamos a hacer un bucle de 4 donde primero vamos a tomar este número, vamos a evaluar en este número y multiplicar por este, vamos a evaluar en este número y multiplicar por este, y así sucesivamente hasta llegar a 4, ¿sí? Y así vamos armando la función de cuadratura. Entonces la ejecutamos. No, y me faltó algo acá. A lo último, a la cuadratura multiplicada por un término, que es el jacobiano, que es b menos a dividido 2. ¿Sí? Ahora sí. Entonces, bueno, vamos a definir una función. Vamos para usar la misma x al cuadrado. ¿Sí? Fíjense que ahora el parámetro de entrada es una función, así que yo tengo que definir la función. Para probar si anda vamos a poner 2 y me tiene que dar 4. Bien. Entonces ahora vamos a hacer cuadratura de la función que definí recién entre 0 y 1 y vamos a ponerle con 2 puntos. Y ahí obviamente me da exacto, ¿sí? Vamos a cambiar la función y le vamos a poner al cubo. Y vamos a ver cuál es la integral verdadera. Cero, 1, y me falta poner que la variable es x. 0,25, ¿ven? También me da exacto para el cubo. Ya si nosotros le ponemos a la cuarta, bueno, ya que estamos, vamos a calcular este que está cerca. A la cuarta debería darme 0,2. Vamos a definir a la cuarta, llamar a cuadratura. Y ya ahí empieza a haber error, ¿sí? Pero si nosotros ahora llamamos a cuadratura y le ponemos uno más, ya nos da exacto, ¿sí? Le estamos poniendo un número más. Fíjense cómo, bueno, con 2 puntos nosotros podíamos tener exacta la integral de x al cuadrado con el método de cuadratura, siendo que con los métodos anteriores necesitábamos por lo menos 3 puntos, un Simpson 3 octavos o un tercio, ¿sí? Para poder hacerlo. Eso, los de cuadratura tienen esa ventaja que con menos puntos podés integrar las funciones polinómicas con mayor exactitud. O sea, con exactitud directamente. Bueno, esos son todos los métodos de integración que estuvimos trabajando, si no me equivoco. Así que ya estaría. Ahí tienen todos los códigos. ¿Alguna duda sobre este? ¿Se escuchó la clase, no? Profe, Sí, te escucho. Sí. a mí como que me cuesta un poco ver la parte en la que, o sea, en la que t es igual a, en la fila 12,
T es igual a R, o sea, Al como final- que no sé por qué hace eso. Sé que lo Lo que yo explicó, hago es pero no esto. lo Yo entiendo sé, todavía, no me lo imagino. sí, ahí te lo repito, mira. Nosotros sabemos que n, que es la cantidad de puntos, va a ser 2, 3 o 4, ¿sí? Porque definimos esta función para que pueda hacer cuadratura hasta orden 4, ¿sí? Y cuadratura con un solo punto casi no se usa. Igual ustedes veanla porque se les toman a veces los finales, pero ni se usa. Entonces, yo sé que si necesito cuadratura de orden con 2 puntos, estos son los valores donde tengo que evaluar, ¿sí? Porque yo los guardé ahí a propósito, y estos son los coeficientes que tienen que acompañar a la función evaluada en esos puntos, ¿sí? Sí, ¿Eso lo ves? sí, sí, Bien, entonces, fíjate, si yo pongo 2 acá, yo sé que mis coeficientes están en la fila 1, ¿sí? sí, Bien, si yo hubiese puesto 4 acá, o sea que quiero 4 puntos, sé que mis coeficientes están en la fila 3. sí, Bien, entonces en R yo acá tengo que poner el T, el X en el que voy a evaluar a la función. ¿En dónde está? De la matriz R, que es todo esto es la matriz R, va a estar ¿en qué fila? En la n-1, porque cuando n era 2 estaba en la fila 1, cuando n era 3 estaba en la fila 2 y cuando n era 4 estaba en la fila 3, ¿sí? Entonces sí. está el primer componente que es la fila es n-1 y el siguiente componente es i, porque yo voy a ir evaluando primero en este, después en este, hasta llegar a la cantidad de puntos. Si estoy en 3 voy a hacer primero este, después este y después este. Y si estoy en 4, primero este, después este, después este, después este. ¿Se entiende? Entonces, este Sí. i va variando para ir variando el t en donde estoy evaluando, pero siempre estoy en la misma fila n-1. Ah, bien. ¿Se entiende? Y en los coeficientes es exactamente lo mismo, nada más que con la otra matriz, con la matriz de coeficientes. Ah, bien. ¿Se entiende? Sí. O sea, lo único que estoy haciendo es elegir los coeficientes correspondientes Es que en realidad lo que no me quedó claro fue cuando dijo esto de que antes transformábamos y evaluábamos en X y ahora transformamos y evaluábamos en estos. Porque cuando vos haces cuadratura en la hoja, generalmente vos tenés una función de X, la pasás a función de T, ¿no? Sí, Y después en esa T reemplazás por estos valores directamente, ¿sí? sí. Bien, ahora, reemplazar en esos t, en esos valores, sería lo mismo que este t, pasarlo a x y evaluarlo en la función. O sea, en vez de pasar la función a t y evaluar en t, lo que hago es pasar los t a x y evaluar en la función, porque yo en Scilab no puedo transformar la función, solamente puedo transformar los números. Ah, bien. ¿Se entiende? La transformación tiene que ser equivalente. Si yo evalúo en 1 sobre raíz de 3, que es equivalente, o sea, si después de la transformación x igual a 3 es igual a 1 sobre raíz de, o x igual a 5 es igual a 1 sobre raíz de 3, es lo mismo si yo evalúo f en 5 o f de t en 1 sobre raíz de 3. ¿Se entiende? Cualquiera de las dos es lo mismo. Lo que yo tengo que encontrar es la equivalencia entre uno y otro y puedo evaluar en cualquiera de los espacios. Ah, bien, bien. Entonces, ¿qué hago? Yo ya tengo el 1 sobre raíz de 3. Busco qué x era y evalúo f de x en ese x. Bien, ahí entendí. ¿Sí? Gracias, profe. No, nada. Profe, y en la fila 16, ¿por qué multiplica por el jacobiano? Porque, o sea, yo igual, o sea, lo que yo estoy haciendo acá únicamente es reemplazar el valor en el cual, de la transformación, ¿no? Después, cuando haces la transformación, a usted queda la integral entre menos 1 y 1 de algo por un coeficiente, ¿sí? Que es este b menos a sobre 2. Ahora, yo estoy volviendo a x la integral sola, pero este b menos a sobre 2 tiene que estar ahí todavía. Ah, bien. Porque lo que estoy haciendo únicamente es esos t que están adentro de la integral, cambiarlos por x para evaluar con la función de x, pero la integral yo la estoy haciendo entre menos 1 y 1 todavía en t. O sea, es un artilugio matemático. Yo sigo trabajando en t, pero como no puedo evaluar la función en t, transformo los t a los x y es exactamente lo mismo. Bien, gracias.